Anunciábamos temprano que hoy tocaba informe de Ale Couto. ¿Con qué te venís esta mañana? Bueno, trabajo sexual en lucha, mujeres que exigen derechos, así titulé este informe, porque el 4 de julio se celebra en nuestro país el Día de la Trabajadora Sexual. La fecha lo que recuerda es la promulgación hace 23 años de la ley 17.515, que lo que hace justamente es regular y reconocer el trabajo sexual en el país. Esta ley no solo legaliza la actividad, sino que también le otorga un respaldo jurídico a las trabajadoras, garantizando derechos como, por ejemplo, el acceso a la salud pública y el acceso a la seguridad social para quienes ejercen la profesión. En Uruguay, el trabajo sexual es legal para personas mayores de 18 años. Sin embargo, no se trata de una ocupación como cualquier otra por, sus condiciones particulares, implicancias personales, sociales, sus efectos. El marco legal que la rodea requieren regulaciones específicas y, obviamente, tenemos que hablar del estigma social. Uh-huh. Esto también se pone sobre la mesa. A pesar de todo esto, las políticas públicas aún no abordan adecuadamente lo que tiene que ver con la realidad específica de quienes trabajan en esta área. Falta mucho por hacer, falta mucho camino por recorrer. La mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual son mujeres que lo que buscan es autonomía económica, corporal, en la toma de decisiones, no depender de nadie, buscan independizarse de alguna forma y quizás salir de algunos contextos. Que lamentablemente igual eso a veces termina en redes que no permiten esa independencia. Sí, ¿no? ahora vamos a hablar de eso porque lógicamente esto a veces conlleva otros peligros y en muchos casos tiene que ver con esto, con que en realidad su trabajo termina dejándoles bastante menos ganancia de la que debería porque dependen de otras personas o porque trabajan para otras personas que se quedan con la mayor parte del dinero. Está la concepción aparte de que es uno de los tantos modos de opresión, de violencia, de dominación patriarcal ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Y por otro lado está la concepción de que debe reconocerse el trabajo sexual como tal y debe ser dotado de protecciones y derechos. O sea, está dividida la opinión pública, está dividida desde el feminismo. Existen estas posiciones encontradas. Según quienes luchan activamente por los derechos de las trabajadoras sexuales, señalan que la necesidad de reconocer su existencia, comprender las características, comprender las dificultades y diseñar políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de quienes generan ingresos mediante el servicio sexual es fundamental. Y hacia ahí es donde van estas activistas sociales que luchan hace mucho tiempo por esta causa. Sí, porque también siempre está la discusión de... incluso quienes piensan que se debería terminar con el trabajo sexual, después está en qué nos gana la realidad y bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? De todas formas, pensando en una posible abolición, no es algo que se vaya a terminar, es algo que ha estado desde siempre. Entonces, si no se va a terminar porque contra esto no se va a poder, estés o no estés a favor, ¿no? Si esto se llega a reglamentar de esa manera, lo que dejas es expuesta a un montón de mujeres que por necesidad o por opción, de todas maneras, ejercen el trabajo pero sin derechos y sin garantías, que ahí sería un problema bastante mayor, ¿no? La legislación uruguaya establece, como decíamos, un marco jurídico, una regulación oficial. Esto incluye la obligación de las trabajadoras de un registro, el cumplimiento de ciertos requisitos que los establece el Estado. Pero quedan fuera algunos aspectos del sistema de protección social, sobre todo como además situaciones de vulnerabilidad, como violación de los derechos vinculados al ejercicio de esta actividad. Recordemos que se está en ambientes muchas veces hostiles, muchas veces se está en la calle y no siempre los derechos de las trabajadoras se respeta de parte del Estado, no solamente desde la ciudadanía o las propias los propios lugares a los que están expuestas, porque muchas veces tienen que ir a lugares donde no conocen, barrios donde son complejos y se encuentran con alguna situación bastante compleja o bastante violenta. Bueno, lo que denuncian las trabajadoras es que es una ley que fue aprobada en el 2002, que ya está obsoleta, obviamente, pasaron muchísimos años, la realidad cambió, esta normativa necesita modificaciones y este es uno de los grandes reclamos de este año.
Lo que dicen además es que a pesar de contar con este marco legal, las condiciones laborales siguen siendo precarias, la protección estatal es insuficiente. Reclaman reformas a esta ley que garantice derechos laborales reales, reclaman la cobertura en lo que tiene que ver con seguridad social y obviamente una jubilación, y medidas contra el abuso de proxenetas y de dueños de locales, esto del abuso del trabajo en sí mismo, ¿no? Bueno, con quien dialogué es con Claudia Gutiérrez, con una de las personas con las que dialogué, que es integrante de la comunidad de personas que ejercen el trabajo sexual en Uruguay, de Comperts Uruguay. Escuchemos lo que decía sobre el reclamo que tienen durante el 2025. Los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, menos violencia y la modificación de la ley 17.515, que es lo que queremos modificar. Queremos modificar el cambio de ley. Por ejemplo, uno de ellos es poder salir de hacernos el fichaje en la policía, que tenemos que irnos a fichar como si fuéramos una delincuente. Otro de los artículos es tener los mismos derechos que tienen todos los trabajadores, porque ya que nos reconocen como trabajadores y tenemos el sindicato de trabajo sexual, parece que nos pertenecieran todos los derechos que tienen los trabajadores, trabajar para nosotros, tener nuestra mini empresa como trabajadora sexual, ya no trabajar más para los patrones, sino trabajar para nosotros. Esos son uno de los principales modificaciones que estamos pidiendo. También estábamos pidiendo tener una salud integral, no solo que nos sacaran sangre solo para saber si estamos bien para los clientes, sino nos cuidaran nuestra salud también. La ley está hecha del 2002. Nosotros estamos peleando allá hace como 2 o 3 años por este cambio de ley. Pudimos lograr que estuviera dentro del Parlamento y ya pasó la mesa, está en el último punto para que sea aprobada, pero los políticos no se ponen de acuerdo y no nos votan la ley, que nos dejan vulnerables con la ley vieja. Porque la ley vieja es más bien como que defiende más a los patrones que a las trabajadoras sexuales. No hay ni un punto, ningún artículo que nos proteja a nosotros, nos deja recontra vulnerable y expuesta con esa ley. En este cambio de ley nosotros estamos protegidas y pedimos un cambio que para nosotros nos sirva, ¿no? Bueno, pasemos en limpio, porque cuando comenzó la administración anterior, la legislatura del 2020, trabajadoras del sindicato Otras fueron recibidas por la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social. En esta comisión lo que expresaron las trabajadoras es que les falta garantías, estaban en una situación muy compleja por la pandemia de COVID-19. En aquel momento recordemos que se decía quédate en casa, y esto para ellas fue nefasto porque no podían trabajar y era el único ingreso que tenían. Estamos hablando de muchas de ellas jefas de hogar, y esos hogares se quedaron sin ningún tipo de ingreso y fueron al Parlamento a plantear esta situación y a plantear que tenían la necesidad de modificar la ley vigente, la ley que existía, porque no les correspondía ningún tipo de subsidio, por ejemplo, ningún apoyo del Estado para afrontar esta situación que estábamos viviendo todos, pero que para ellas era más complejo todavía. Se fue formando después de esta visita un grupo de personas interesadas en la temática. Generaron allí varias reuniones por Zoom con trabajadoras de todo el país y se empezó a gestar esta firme decisión de la necesidad de modificar la ley. Después de esas reuniones, quien toma allí esta demanda es la bancada bicameral femenina del Frente Amplio. Se formó un grupo de trabajo integrado justamente por legisladoras, por asesoras, abogadas, abogados, y este proceso terminó en la presentación de este proyecto de modificación de la ley 17.515. Esto fue en diciembre del 2021 en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los cambios que se proponen acá? Bueno, uno de los cambios clave es que por primera vez se incluiría una definición clara del trabajo sexual que abarcaría todo el trabajo presencial como el que se realiza en plataformas virtuales, por ejemplo, que esto no está regulado y que hoy por hoy obviamente es uno de los lugares donde más se trabaja. Se deja bien claro que los pagos tienen que ser en dinero, porque también estamos hablando de que muchos abusan de la necesidad de las trabajadoras y pretenden hacer trueque, no sé, por canje, por celulares, por alimento, por me decían tarjetas de prepago de celulares, o sea, es tremendo. Otro punto importante es que el trabajo sexual pasaría a estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como cualquier otra actividad laboral. El proyecto
proyecto remarca que quienes ejercen el trabajo sexual deben ser autónomas, pueden alquilar un lugar para trabajar, pero sin que el dueño del local le imponga horarios o condiciones, o sea, no como empleadas, sino que puedan trabajar con autonomía. Además, insiste en la necesidad de diferenciar claramente entre trata de personas y trabajo sexual voluntario, para no seguir, mezclando cosas que no son lo mismo y que hablan de la legalidad o no del trabajo. Hay un cambio clave que se establece que ninguna persona pueda ser detenida por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual. Esto también es tremendo, la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales que son detenidas por la policía cuando este trabajo no es ilegal en nuestro país. O muchas veces, si tienen que hacer alguna denuncia, también quedan detenidas, algo que es tremendo porque van a denunciar un hecho violento y en realidad ellas terminan pasando la noche en la cárcel. Implica, o sea, una vulneración, pero además también pérdida seguramente por de supuesto, trabajo. Esto pasa más que nada en el interior del país. Claro. Las realidades son diferentes en el interior y en la capital, pero en la capital también sucede. Bueno, busca poner fin a los abusos, a estas detenciones que decíamos, que muchas veces sufren por parte de la policía. Y por último, se cuida mucho el lenguaje del texto. ¿Por qué? Porque hasta las palabras pueden estigmatizar. Y la idea justamente es construir una ley más justa, sin prejuicios ni discriminación. No obstante, el año pasado, la coalición también presentó un proyecto para modificar la ley que regula el trabajo sexual. Sin embargo, según distintas organizaciones y voces críticas, esta propuesta tiene un enfoque regresivo y preocupante. O sea, de vuelta, más sanitario además. Exactamente, más sanitarista. Aunque el texto toma algunas partes, de todas formas, de este texto de modificación del Frente Amplio, incluso dice que hay algunos párrafos que están copiados exactamente igual, no menciona por un lado no menciona este proyecto, pero sí se toman algunos párrafos y plantea una visión completamente distinta. Uno de los puntos clave es que reduce el rol del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, casi lo deja nulo, solamente simbólico. Preocupa especialmente el lenguaje que se usa en el proyecto, con una fuerte carga ideológica. Vuelve a lo que vos decís, Sofi, a una mirada sanitarista, conservadora, por ejemplo, al plantear que se debe acreditar un adecuado estado de salud de las personas que ejercen el trabajo sexual. La gran pregunta es, ¿estado de salud es para proteger a quién? ¿A la trabajadora o a los clientes de las trabajadoras? Uh-huh. ¿En quién se está pensando? El foco de este proyecto parece estar más en el control en realidad del trabajo y no en la garantía o en los derechos que tienen las trabajadoras. Mantiene, en algunos casos refuerza medidas punitivas. Un ejemplo, ellas mencionaban el artículo 17 que pretende regular cómo deben comportarse o vestirse las trabajadoras sexuales. Esto no solamente es conservador, regresivo, sino que refuerza obviamente muchos estigmas. Y hay un artículo que genera especial alarma, que es el 28. Dicen que, tal como está redactado, podría incluso sustituir la actual ley 8080 que castiga el proxenetismo. Eso realmente preocupa a las trabajadoras. En resumen, para muchas voces del sector, esta propuesta no avanza en derechos ni en reconocimiento, sino que da varios pasos para atrás. Claudia Gutiérrez fue concreta al respecto y aportó otros puntos sobre la valoración de las trabajadoras frente a este proyecto presentado en la administración pasada. Recordemos que fue presentado por María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, fue apoyada también por el Partido Nacional y por Martín Sodano de Cabildo Abierto. Nosotros pertenecemos a una mesa de comisión de trabajo sexual donde nos acompañan todos los ministerios y mediante la ayuda de los ministerios estuvimos haciendo el cambio y la modificación, de la ley del otro año, pero quedó en ese proceso todavía. Así que seguimos esperando. Hace ya como 3 años que antes empezó Karina Núñez con el sindicato de otras, que fue una de las que impuso esta modificación de ley mediante la ayuda del Frente Amplio. Y fue con ellos que la presentamos el proyecto de ley. Pero también los colorados, una diputada presentó, nos agarró el proyecto de nosotras y presentó la tutela de la ley, le puso, y la presentó y también está a un paso de ser votada por los legisladores también. Por eso estamos en la lucha, porque a nosotros nadie nos invitó, la diputada, a sentarse con nosotros y si estamos de acuerdo de los cambios que ella había puesto,
la presentó por sí sola y sin invitar a ningún colectivo de trabajo sexual. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, que se llama tutela del trabajo sexual, como que si fuéramos niñas nosotros. Bueno, las organizaciones convocantes a la concentración de este viernes 4 de julio en Plaza Libertad a las 6:30 de la tarde, lo que reclaman es una vida libre de violencia, estigmas y precariedad, y exigen ser reconocidas como sujetas de derechos. La consigna dice: estamos cansadas de resistir frente a un sistema que nos oprime, queremos ser parte de la solución y construir un mundo más justo. Y esta Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual en Uruguay, que fue creada en el artículo 6 de esta ley 17.515, está presidida por la doctora Zaida Arteta, que además es directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, y bueno, con ella dialogué sobre cuál es el rol de esta comisión. Básicamente tiene que ver con la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, aunque la ley tiene algunos artículos que también, visto ahora a la distancia, vulneran los derechos de las personas, ¿no? Como por ejemplo que tenga que haber un registro en el Ministerio del Interior. Digamos, no hay ningún colectivo de trabajadores, salvo el funcionario del Ministerio del Interior, que tenga que tener un registro en el Ministerio del Interior. Es algo totalmente insólito, ¿no? O sea, la ley tiene cosas interesantes como la creación de la comisión, donde, bueno, tiene como objetivo, como dice el nombre, proteger a las personas, digamos, que son trabajadores y trabajadores sexuales. Es una ley bastante vieja, tiene 20 años y claro, las cosas han cambiado mucho, se necesita repensar. Y de hecho hay proyectos en el Parlamento sobre esto. Básicamente, durante este periodo, nuestro objetivo es que se trabaje sobre el ejercicio pleno de los derechos como un determinante social de la salud muy importante. La persona vulnerada en sus derechos es muy difícil que tenga una vida saludable, ¿no? Estamos en el Ministerio de Salud y nos ocupamos de esa parte, pero tenemos que trabajar muy en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque bueno, de hecho esto es un trabajo y hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver justamente con lo que significa el trabajo. Bueno, y aproveché esto de que Zaida Arteta ahora es directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública para consultarle justamente cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades para mejorar la atención, el sistema de salud, para darle protección justamente a estas trabajadoras. Y esto nos decía. Dentro de las prioridades del sistema de salud, yo te diría que es el acceso, ¿no? El acceso a todas las prestaciones como cualquier ciudadano o ciudadana del Uruguay, sin, volvemos, ¿no? Sin discriminaciones, por ejemplo, de días u horarios para asistir a trabajadoras o trabajadores sexuales. Es decir, a nadie en el sistema de salud se lo clasifica en cuanto a su tipo de profesión o de ocupación, por un horario de policlínica o por una entrada distinta del hospital o sanatorio o por distintas cosas, ¿no? En realidad, según los problemas de salud o los controles en salud que requiere la persona, de acuerdo a la edad y a otras variables, es que se hacen esos controles. Entonces, ya hay un decreto que establece que las trabajadoras y los trabajadores sexuales se tienen que asistir como cualquier ciudadano en una policlínica con médico o médica, y que se tienen que enfocar en los problemas de salud de esa persona. Además, existe una libreta de habilitación para el trabajo que cualquier médico o médica puede, como en carnet de salud, ¿verdad? Cualquier médico o médica puede expedir, o sea que no es necesario que haya lugares específicos para eso. O en todo caso se podría hacer en los lugares donde se hacen los carnets de salud, pero en realidad se puede hacer con cualquier control en salud. Así que desde el sistema de salud los objetivos son esos, o sea, que no exista ese tipo de discriminaciones y que las personas puedan tener acceso a todas las prestaciones como cualquier ciudadano, ciudadana. Es impensado esto, ¿no? De que tenés que entrar por una puerta diferente por ser abogada, por ser periodista, por ser trabajadora sexual, panadera, almacenera. Es increíble que esto suceda. Bueno, desde 2022 la red de referentes transversal a las políticas departamentales de la Intendencia de Montevideo coordina acciones en relación al trabajo sexual y promueve justamente el fortalecimiento de los colectivos. Está integrada por 13 áreas de la Intendencia de Montevideo, cuenta con la participación de trabajadoras cis y trans. La Intendencia también desarrolla acciones para promover, el ejercicio de derechos de las trabajadoras,
a partir de un trabajo conjunto con la sociedad civil, en especial con organizaciones vinculadas a esta actividad. Y justamente sobre esto hablé con María Noel Abas, que es directora asesora para la igualdad de género de la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tiene ya un trabajo de varios años en la promoción del ejercicio de los derechos de las trabajadoras sexuales de Montevideo. En 2020 se realizó un diagnóstico sobre trabajo sexual en Montevideo que, además de un relevamiento, incluye también una realización de recomendaciones. Y bueno, una de esas recomendaciones era la creación de una red de referentes de distintas políticas departamentales de la Intendencia de Montevideo para identificar servicios o dispositivos que pudieran mejorar el ejercicio de derechos de las trabajadoras sexuales, poder identificar políticas a mejorar y también generar nuevas acciones y promover el fortalecimiento de los colectivos de trabajadoras sexuales. En ese sentido, la Intendencia tiene varias líneas de trabajo. En primer lugar, el espacio de escucha activa, que es un espacio de asesoramiento y orientación sobre recursos y servicios y también sobre el acompañamiento para el ejercicio de derechos de las trabajadoras sexuales. Está integrado por una psicóloga, una trabajadora social y una ex trabajadora sexual. Su rol es súper importante en ese sentido. Y bueno, está dirigido a personas mayores de 18 años que ofrecen servicios sexuales o que son trabajadoras sexuales, es decir, tengan o no tengan la libreta de trabajo sexual, o también para equipos técnicos, referentes institucionales de equipos que quieran orientación en ese sentido. En ese marco también se elaboró una guía de derechos y recursos para personas trabajadoras sexuales o que ofrecen servicios sexuales. Otra línea de trabajo es la inclusión de trabajadoras sexuales en programas que promueven la empleabilidad. Entonces se definió la creación de un cupo específico del 4% para trabajadoras sexuales en programas como Barrio Inclusivo o Mujeres que Reverdecen, por ejemplo. Bueno, la importancia de darle un espacio a aquellas trabajadoras sexuales que quieren dejar de trabajar justamente realizando esta labor y dedicarse a otra cosa que a veces es bastante complejo, claro, ¿no? Desde el armado de un currículum hasta salir al mercado laboral, hasta explicar cuál es tu experiencia, porque el estigma sigue estando. Entonces la importancia de que la Intendencia tenga allí este 4% de cupo para personas que quieran trabajar allí. También se cuenta con atención integral en salud en las policlínicas de la Intendencia, como estudios ginecológicos, asesoramiento, atención psicológica, acompañamiento. Se brinda apoyo a los colectivos que trabajan con estas trabajadoras. Toda esa información está en la página web de la Intendencia, por si alguna trabajadora se quiere acercar a la web o ir directamente a la comuna, al área de género, como para ver cuáles son las posibilidades, qué tipo de atención puede llegar a tener si es que lo precisa. Y en diciembre, justamente, la Intendencia de Montevideo reconoció a la activista Karina Núñez como mujer destacada de nuestra sociedad por su aporte y su lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y fui a entrevistar a Karina, me recibió en su casa. Hablamos de sus libros, hablamos de su película Mala Reputación, este documental que, bueno, justamente lo que hace es mostrar la realidad desde adentro, cómo es la vida, cómo son los días de una trabajadora sexual, sobre todo en el interior del país. Y entre los temas de los que conversamos estuvo sobre la mesa cómo ha cambiado, ¿no?, el trabajo sexual. Existe un antes y un después de Internet, por ejemplo, del uso masivo de Internet. Existe un antes y un después de la pandemia. Esto también cambió la realidad. Y también lo aborda la película. Y también existe esta gran diferencia entre cómo se trabaja en el interior del país y cómo se trabaja en la capital. Cómo se trabaja y otra cosa son las implicancias sociales de nuestro trabajo, ¿no? El trabajo sexual hoy en día mayoritariamente se desempeña de forma erótica sexual a través de plataformas. Se ha cambiado muy rápido por la pandemia, ¿no? La ceibalita caló hondo y los nativos digitales que hoy tenemos son mucho más consumidores de material erótico, pornográfico, sexual que de encuentros carnales propiamente dicho. Y ahí entonces las trabajadoras sexuales viejas se encuentran más que nada en el interior del país. Es otra realidad la de Montevideo que la del interior. Es muy, muy diferente, inclusive hasta las prácticas. Es más, en las prácticas se dividen dependiendo cuál es la zona de influencia. Hay prácticas sexuales que tienen directamente que ver con el acervo brasilero y hay prácticas sexuales que tienen que ver directamente dependiendo si es el norte argentino o el sur argentino.
Bueno, mencioné en varias oportunidades esto de cuáles son las posibilidades que tiene una trabajadora sexual si es que quiere dedicarse a otra cosa, pero la pregunta es, ¿realmente tienen ganas de dedicarse a otra cosa o prefieren seguir trabajando allí en el rubro, en el área? Y se lo consulté a Karina, ¿no? Si realmente existe estas ganas de, bueno, quiero cambiar, quiero estudiar, quiero dedicarme a otra cosa, porque muchas veces son diferentes generaciones y este trabajo se va pasando de generación en generación y quizás hay alguien que quiere salir de este círculo o no. Bueno, esto nos decía Karina al respecto. ¿Por qué? Y porque hasta entre los 19 y los 29 años es la mayor tiempo de productividad. Podés llegar a hacer entre 40 y 100 mil pesos en un mes. Entonces, como contraparte del otro lado te dan 8 horas de esclavitud y si no, una canasta de 10 elementos para dejar eso. ¿No? Ya cuando pasás a los 35, 30, 35 por ahí, se empieza a notar un poco más, ¿no? Si llegaste a los 40 adentro, vas a llegar a los 70 adentro, pues ya no puedes salir. Excepto que consigas un cliente que te saque para ser su trabajadora personal, ¿no? Porque él no va a dejar de ir a la whiskería porque se haya casado con una trabajadora sexual. ¿Y qué posibilidades hay después, cuando uno decide dejar el trabajo sexual y dedicarse a otra cosa? Y por lo general las que entran en trabajo sexual ya vienen de dedicarse de otra cosa, ya vienen de ser explotadas de otra forma, ¿no? Vienen de los servicios, vienen de los cuidados, vienen de los cuidados intrafamiliares o vienen de la explotación intrafamiliar. Y toman al trabajo sexual a veces como una vía de escape para poder llegar a su autonomía económica, ¿no? Entonces, cuando ves que ya no son más productivos, bueno, te toca agachar la cabeza y salir a limpiar, cuidar o hacer alguna otra cosa. O, por ejemplo, en el interior, si tenés zafra de manzana, arándano, cosas, ir a las zafras, pero ya con otro cuerpo, ¿no? Bueno, ella responde entonces que sí, que a los 30 años más o menos las trabajadoras quieren dejar de ejercer la profesión. Por otro lado, las explicaciones de por qué se ingresa al trabajo sexual son bien diversas. Karina recién mencionaba algunas, pero no siempre están vinculadas a situaciones de pobreza y de exclusión social. Por otra parte, es innegable la delicada línea que separa el trabajo sexual de la trata de personas con fines de explotación sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Karina, en el siguiente fragmento de la entrevista, nos habla de la importancia de que las trabajadoras estén organizadas, de que las trabajadoras conozcan sus derechos y cortar de alguna manera con esto de tantas generaciones de trabajadoras sexuales por necesidad. Si nosotros cuidáramos las gurisas en las casas, no las veríamos después de grande paradas en la esquina. Y lo confirmé después cuando conocí compañeras que son 6 generaciones de trabajadoras sexuales. 6 generaciones. Entonces digo, no es que que vos saliste, cumpliste 18 años y decís, ¿qué voy a hacer? ¿Profesora prostituta? No. Entonces si vos tenés un Estado que no cuida a las gurisas. Ahora, Karina, es raro pensar un sindicato, como en el caso de otras, que vela por los derechos de las trabajadoras sexuales, pero que por otra parte considera que hay que cuidar a las gurisas para que justamente no sean trabajadoras sexuales. No, que no sea su única forma, que lo elijan, porque las compañeras que lo eligen, cuando vienen eligiéndolo, no viene cualquiera de esto y la agarra y la violenta y la lastima y le hace lo que quiere, no, porque la compañera que lo quiere sabe cuáles son los límites, sabe cuáles son las cosas que no, y se empodera de otra forma y se planta enfrente al que viene a solicitar los servicios de otra. El que la hace porque tiene las tripas pegadas en el espinazo o porque la están obligando a hacerlo, no le queda otra que disociarse y decir, bueno, hacé conmigo lo que quieras porque esto no me pertenece. Entonces, cuando vos le das, empoderás a las compañeras en trabajo sexual, lo primero que hacen es, en vez de facturar el 70% para los fiolos, los terminan facturando entero y el tiempo que están son entre 10 y 14 años. No como compañeras que tenemos hasta ahora que están 40 años metidas ahí adentro, porque los primeros 10 años productivos se los quedó todo el fiolo. Todo el dueño de la casa, la dueña de la casa, la dueña de la whiskería, del prostíbulo. Entonces, si vos las empoderás y le decís, bueno, le das herramientas para que sepan que no pueden obligarlas a hacer esto, no pueden obligar, somos la única trabajadora que se nos obliga a tomar alcohol para trabajar.
Terrible los relatos, ¿no? La Tanto situación. de Karina, que estuvo tantos años en esto, como de quienes están hoy también al frente del sindicato. Exactamente, sí, bueno, Claudia daba un panorama claro de todavía los derechos que quedan por conquistar, son muchísimos. Son muchísimos. Muchas gracias, Ale, por A este ustedes. informe. Estás escuchando